Bienvenidos a Crónica de América. Hoy vamos a hablar del trabajo, de la dignidad del trabajo, pero del trabajo en los tiempos del neoliberalismo, que ahora pasa de una manera desoladora por la Argentina y por Brasil. Una de las víctimas de lo que está ocurriendo con los gobiernos supercapitalistas de Argentina y Brasil es que el trabajo ha entrado en una etapa de absoluta opacidad. ¿Por qué? Porque se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo y porque además el salario cada vez ha tenido una relación más perdidosa frente a la inflación. Entonces, aquello que era la promesa de dignificar el trabajo no se ha cumplido absolutamente para nada. En 1997, 96, en los tiempos más duros de la década de los 90, tristemente célebre para el mundo del trabajo, apogeo del neoliberalismo en nuestra América Latina, escribí un libro que se llamó Un grito en el desierto. Porque en aquella época hablar contra el neoliberalismo era poco menos que ir contra un imposible, porque eran muy ganadores a través de la culturización, de sus medios de comunicación y del dominio que habían establecido en todos los sectores. Y reflexionaba sobre lo que es un hombre sin trabajo. Y pensaba en esas horas que transcurren desde muy temprano, a las 6 de la mañana, cuando empieza el día y el día no se mueve. Al cabo de un largo rato, recién son las 6:15. Aquí se toma mate, por ejemplo. Bueno, se apronta el matecito, se toman unos mates y recién las 6:30. Se riega el jardín y el día no avanza, las 7 menos cuarto. El largo día de la impotencia de un hombre que está con los brazos atados a su cuerpo, que no tiene la posibilidad de encontrar trabajo. Muchísimos ya ni siquiera salían a pedir ese trabajo. Estamos recorriendo el mismo camino ahora con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Prontamente en la Argentina se quedaron empleados públicos y privados sin su trabajo. Rápidamente el salario pasó a tener un significado cada vez menor en la vida de los trabajadores. Ya se habla de flexibilización laboral, ya se habla de que el trabajo, el salario, es un costo y que ese costo tiene que ser disminuido hasta hacerlo competitivo. Cada vez que ustedes escuchen esto, es que quieren que el trabajador gane menos, porque entonces el producto se puede hacer más barato a costas del sacrificio y del trabajo del empleado y de esa manera venderlo mejor. Venderlo internacionalmente. Como en lo internacional hay competencia, si el trabajador gana menos y el producto es más barato, el empresario local está ganando mucho más. De eso se trata. Cuando hablamos de capitalismo siempre hay que pensar que se necesita una masa de desocupados muy importante, justamente para que el trabajo valga poco, y no solamente el trabajo, sino también la dignidad de la gente. Si usted es un trabajador amenazado porque afuera hay decenas que quieren su lugar, usted baja su dignidad a un salario que no es el que necesita, que es bastante menos, y a unas condiciones de trabajo que se llevan por delante la dignidad del trabajador. Esto es lo que pasa en los tiempos del neoliberalismo. Se lo decimos porque otra vez está ocurriendo en la Argentina y también imaginamos que en Brasil, que son espejos que adelantan en nuestra América. Bienvenidos a Crónica de América. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri! A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan con. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías.
Del trabajo vamos a hablar hoy en Crónica de América, que es como hablar de los sueños, de la dignidad, de los proyectos, de la educación de nuestros hijos, de todo lo mejor a lo que el ser humano aspira. Del trabajo hablamos. En 1891, Víctor Hugo, el Papa León XIII, saca la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Es la primera vez que la Iglesia Católica habla del trabajo. Es proclive a la creación de sindicatos y también a la propiedad privada. Traigo a cuenta porque algunas políticas de este gobierno neoliberal parecieran volver al siglo XIX, a contramano incluso que la encíclica Rerum Novarum. Vamos a hablar en Crónica de América de todo eso y por supuesto saludamos a las plataformas, a los canales, a las redes que acompañan a Ecuador TV, como Bolivia de Televisión, la televisión en San Pablo de los Trabajadores, el Canal 9 aquí en la Argentina de la provincia de Santa Cruz o la televisión de la Universidad de La Plata. Nos ponemos en marcha. Este es nuestro programa de hoy. Porque que tengan en cuenta a nuestros empresarios, a quienes queremos mucho, que han ganado mucho, y si es necesario que ganen un poquito menos ahora, ganen un poquito menos, pero lo que hay que cuidar es el empleo, no hay que perder un solo puesto de trabajo. Los primeros 8 meses del año hubo 208.000 despidos. Es un plan neoliberal que cierra con una desocupación de 2 dígitos. La definición que hizo el gobierno cuando entró fue destruir el mercado interno. We think the dirty job is mostly done. La fuerza laboral volcó su esperanza en el proceso político que se empezaba a vivir con la llegada del gobierno de Rafael Correa. El beneficiar de manera directa alrededor de 1,5 millones de trabajadoras del hogar. La tasa de desempleo más baja en el gobierno del presidente Evo Morales sea del 3,5%. Então foi possível gerar 22 milhões de empregos en 12 años. Veníamos diciendo ya durante la campaña que venían por el trabajo. We think the dirty job is mostly done. Quiero adelantarles que hoy vamos a tener en nuestro programa la visita de Carlos Tomada, que ha sido ministro de Trabajo durante 12 años, los últimos 12 años hasta diciembre pasado, en la República Argentina, pero que para quien les habla y también para Cintia, es un hombre excepcional en el cuidado de algo que para quien les habla, y creo que para todos ustedes resulta sagrado, que es el trabajo. Cientos de miles de personas han perdido su trabajo en la Argentina, eso sigue pasando, pero atención. No es casual, está direccionado. Las primeras políticas públicas del gobierno de la Alianza Cambiemos cambiaron la ecuación laboral, dejaron sin trabajo, Víctor Hugo, primero a los trabajadores públicos. ¿Por qué? Era disciplinatorio, era estratégico. Desmantelaron áreas importantísimas del Estado que vamos a compartir. Nos ponemos en marcha con este informe de Cintia. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. No te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Quizás la diferencia más importante en política económica entre un modelo de matriz popular y otro neoliberal sea el trabajo, cómo miran el trabajo, qué es el trabajo. Para un modelo de representación popular, el trabajo es el motor de la economía. Para los gobiernos de corte neoliberal, el trabajo es un gasto, una variable de ajuste. ¿Qué hay que hacer con el gasto? Achicarlo. Los primeros 8 meses del año hubo 208.000 despidos. 136 compañeros fueron despedidos. El jueves pasado informaron que había una lista de 420 personas a ser despedidas. Nos tienen que explicar cuál es el criterio para despedirnos. Básicamente nos enteramos mediante un telegrama de despido. Reclamo al cese de despidos en esta empresa Menollo. Pero de verdad, de esta forma nos tienen que echar a todos. Lamentablemente, en estos 10 años se ocultó, en las tantas mentiras que hubieron, se ocultó el desempleo generando trabajo estatal
innecesario. Trabajo estatal innecesario. Las consecuencias del modelo neoliberal que comenzó con la mentira. Digamos que Macri ganó con la mentira. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. ¿Tenés trabajo? No, no tengo trabajo. Hace 10 meses ya. ¿Vos trabajabas hasta cuándo y dónde? Yo trabajaba hasta mayo de este año en el Renatea, que era un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, encargado de regular las relaciones laborales en el campo. Si uno viene observando los despidos que se hizo en el Estado desde que empezó la administración de Mauricio Macri, hay un criterio estratégico bien definido, no se trata. Y que no se trata de despidos al azar, que se trata de los organismos del Estado, los primeros los organismos del Estado que se encargaban de controlar sectores poderosos en la Argentina. La entidad en la que yo trabajaba, que es la Unidad de Información Financiera, que se dedica a combatir el lavado de activos, casualmente las personas que entran ahí y vienen del sector privado representan a sectores que están muchas veces en conflicto o muchas veces vinculados con cuestiones, con algunas causas de evasión impositiva, de fuga de divisas, de lavado de activos. Desde que Mauricio Macri llegó al poder, 200.000 personas, 200.000 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo, tanto en el sector público como en el sector privado. Mira, el 80% de los trabajadores privados están en empresas pymes. Hoy por hoy está absolutamente mal porque la definición que hizo el gobierno cuando entró fue destruir el mercado interno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, que ya está pasando y que creemos nosotros que el año que viene va a ser mucho peor? Es que la pyme termina quebrando, porque no puede sostener la cantidad de gente que tiene para un determinado volumen de producción y venta que no tiene. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor Mauricio. Y desarrollar el crecimiento. Ahora, este es un plan neoliberal que cierra con una desocupación de 2 dígitos, tirando por tierra los convenios colectivos de trabajo, que para los trabajadores argentinos fue, gracias a Néstor Kirchner en el 2003, fue una herramienta fundamental para defender derechos y conquistas. Porque que tengan en cuenta nuestros empresarios, a quienes queremos mucho, que han ganado mucho, y si es necesario que ganen un poquito menos ahora, ganen un poquito menos, pero lo que hay que cuidar es el empleo, no hay que perder un solo puesto de trabajo. ¿Creen ustedes que es posible pensar el trabajo como un mero gasto? El trabajo no es una mercancía. En nuestro gobierno, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, cree que el trabajo es una variable de ajuste. We think the dirty job is mostly done. The dirty job is mostly done. The dirty job is mostly done. Pero la clase trabajadora argentina está en alerta, movilizada, rechazando las ecuaciones de ajuste con las que plantea el trabajo el gobierno de Mauricio Macri. Tal es la dramática situación del trabajo hoy día en la Argentina. Lo tremendo es que esto va a empeorar, no se va a quedar aquí. Se viene la flexibilización laboral y todos aquellos ítems que hacen a la degradación del trabajo, de lo cual vamos a hablar en nuestro programa. La desocupación en el año 2001 era del 18,3%. No se podía vivir. Bajó en todos estos años, el mejor de ellos fue el último con 5,9, pero podemos establecer un promedio de 6,4, cerca de lo que podríamos llamar el pleno empleo. Bastó un año de gobierno, en realidad menos de lo que es el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, para que esa cifra ya se fuese a 9,3. Esa es la desocupación, con algunas ciudades como Mar del Plata, que seguramente en América Latina todo el mundo conoce, que ha llegado a 12,1, y el conurbano que rodea la ciudad de Buenos Aires, 10 puntos según la medición del propio gobierno. Sí, Víctor Hugo, porque esa ecuación de poner el desempleo habla de un direccionamiento no solo a la clase trabajadora, también a los gremios, también a los dirigentes. Por eso es un enorme desafío. Y te propongo
mirando otro desafío, Hemos tenido un intercambio, lo que ya a esta altura es un clásico y le decimos espadeo por esas espadas ideológicas que transitan el ida y vuelta, con un diputado de la Alianza Cambiemos, Daniel Lipovetsky. Él es integrante de la Comisión de Labor Legislativa. Dicho amablemente, una especie de talibán del neoliberalismo que representan el PRO y el Partido Radical no alfonsinista para los argentinos que nos estén viendo en otras partes de América, en este caso. Vamos a la nota. ¿Venís del sector privado? Sí. Soy abogado, hago derecho de trabajo en mi estudio. ¿Y a quién defendés? ¿A quién defendías? Trabajadores, no empresarios. Tengo alguna pyme, pero la mayoría de empresarios. Entonces, la mayoría de trabajadores. Todos los gobiernos anteriores fracasaron, incluido el tuyo, el que vos defendiste. Fracasaron. No lograron, por ejemplo, que tengamos a toda la gente, a todos los trabajadores en blanco, con sus aportes patronales, con su obra social. No lo lograron. El tema es hacia dónde iban. Acá la ecuación es el desempleo. Mirá, 12 años tuvieron para lograr eso. La ecuación es el desempleo. 12 años, nosotros llevamos un año. Y los gremios protestaban por el pago de ganancias. 12 años. Los gremios, ¿por qué protestan ahora? Hoy lo siguen haciendo. Pero no, además, agregale la ecuación de desempleo. Porque durante los últimos 12 años se generaron leyes protectoras del trabajador. Decime cuál, la ley de contrato de trabajo prácticamente no se modificó. Estatuto del peón rural. Lo hicieron para sacarlo al Mono Venegas, no por una cuestión de mejorar la situación de los trabajadores. Equipara los derechos empleadas de casas particulares. Empleadas de casas particulares. Es cierto, eso fue una buena incorporación. Me pediste, te lo dije. Ahí tenés la ley. Sí. Ahora tomamos contacto con Sofía Montoya en Ecuador. Ciertas restricciones que verán ustedes son importantes. Nosotros desde aquí las vemos muy bien, porque se ha recorrido el camino contrario por el gobierno neoliberal en la República Argentina y nos está yendo muy mal. Hola, Víctor Hugo y Cintia, ¿cómo están? Pues bueno, les hablo acerca de las salvaguardias, que es una de estas medidas que se aplican aproximadamente al 32% de las importaciones generales, es decir, unas 2.800 partidas arancelarias, exceptuando repuestos de vehículos, bienes de capital y, muy importante, materias primas. Pero hay que aclarar el porqué de esta medida. Básicamente es para proteger miles de empleos de trabajadores locales, ya que la situación externa de la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, la devaluación de la moneda de los países vecinos de Colombia y de Perú han hecho que estos productos de sus países sean muy baratos y compitan deslealmente con la producción nacional. Y también, si es que se importa desmesuradamente, salen los dólares del país y la dolarización se vería en muy serio riesgo. Es por esto que, a pesar de las críticas de los empresarios importadores, a pesar de que inclusive algunos usuarios se creen afectados por el incremento del precio de algunos productos suntuarios importados, el gobierno ha mantenido esta medida que ha venido cumpliendo su propósito, que básicamente es proteger la economía, la producción y sobre todo el empleo local, Víctor Hugo y Cintia. Muchas gracias, Sofía. Es tan valioso estar en contacto porque nos estamos nutriendo mutuamente, en realidad entre todos en nuestra América Latina, en este alerta que nosotros queremos plantear desde el espejo que adelanta, que es la República Argentina. Vamos a ver entonces el informe de la situación en Ecuador. Nos hacían firmar un contrato, diga usted, por un año o 6 meses. Entonces terminaba el contrato de los 6 meses o un año, le liquidaban y nuevamente empezábamos de cero. Lo que no nos daban eran utilidades. Así como revela este testimonio, hasta el año 2007 existían más de 800.000 trabajadores y trabajadoras tercerizados en el Ecuador. Es decir, solamente 1 de cada 3 ecuatorianos tenía condiciones de trabajo formal o estable. Esa forma de precarización del trabajo, no existían horas extras, afiliación al seguro social, y los reclamos que nosotros hacíamos pues caía en saco roto. El expresidente Lucio Gutiérrez expidió con fecha 14 de octubre de 2004 el decreto ejecutivo que reglamentó la tercerización laboral en el Ecuador. Según información pública, hasta el 2007, cerca de 4.654 empresas tercerizadoras operaban en el país. De estas, solo 550 tenían permisos emitidos por el Ministerio de Trabajo.
La mayoría eran empresas fantasmas o vinculadas entre ellas para de esta manera evadir el pago de impuestos y las afiliaciones de los trabajadores a la seguridad social. Y si es que queríamos hacer una acción judicial por despidos intempestivos, por despidos injustificados, por suspensiones de relaciones laborales, por desvinculación laboral, el operador de justicia estaba a favor del empresario, del dueño de la tercerizadora. Las políticas neoliberales estaban convirtiendo al país en un escenario propicio para la precarización y explotación laboral. En sectores como el de la producción de banano, uno de los principales productos de exportación, inclusive trabajaban niños de hasta 8 años de edad, según una investigación de Human Rights Watch. Beneficios que no teníamos, la estabilidad, la seguridad, porque siempre llegaba los viernes, y cuando ya llamaban a la oficina, a fulana de tal a la oficina, era porque ya era despedida. La fuerza laboral volcó su esperanza en el proceso político que se empezaba a vivir con la llegada del gobierno de Rafael Correa. Y el 29 de abril del 2008, la Asamblea Constituyente aprobó el mandato 8 y con él se eliminó la tercerización, la intermediación laboral y el trabajo por horas. ¿Qué no decía el neoliberalismo? ¿Qué no decía la economía neoclásica? ¿Qué no decían sus corifeos? Banco Mundial, Fondo Monetario, que para generar más trabajo hay que precarizar las condiciones laborales. Hicimos todo lo contrario. Se acabó la tercerización, el contrato por hora. El tema de la tercerización fue uno de los aspectos que se debatió muchísimo. Las empresas tercerizadoras acudían a nuestra comisión incluso para decir que no, porque ¿por qué? Un cambio de paradigma en el que se protege al trabajador y que representó nuevas oportunidades para aquellos que fueron excluidos por los empresarios, que veían con molestia las nuevas reglas del juego. Los avances son reconocidos por los trabajadores y trabajadoras, pues la construcción de las leyes han favorecido la calidad del empleo y en general las condiciones de vida. Prueba de ello es que el salario básico unificado es el tercero más alto de la región, complementado además con la gratuidad de los servicios de salud y educación. Si es que el trabajador fue explotado, fue humillado, fue desconocido como ser humano, hoy el gobierno nacional está dando pautas y permite el desarrollo y ejecución de las garantías constitucionales y los convenios internacionales de la OIT. Entre los avances más importantes que ha tenido el Ecuador en temas laborales están el reconocimiento al trabajo en todas sus modalidades, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en el empleo. Por primera vez, el trabajo doméstico no remunerado se reconoce como tal, mientras que la seguridad social para las trabajadoras y trabajadores se convierte en un derecho irrenunciable. El objetivo de la propuesta, y esto es revolucionario, escúchenme bien, es beneficiar de manera directa alrededor de 1,5 millones de trabajadoras del hogar con su incorporación al sistema de seguridad social. La visión desde los gobiernos progresistas busca proteger al ser humano por encima del capital, y aun cuando las condiciones externas afectan la economía local, la misión es proteger el empleo de quienes trabajan en relación de dependencia. Buscamos mayor protección social, sobre todo en momentos de dificultad, mayor eficiencia en el uso de los recursos. La radiografía de las políticas laborales en el Ecuador expone desigualdades históricas que han tratado de corregirse, progresos que deben ser vigilados desde la política pública y con una fuerte participación ciudadana. Más aún cuando las propuestas electorales de los políticos de derecha se encaminan a flexibilizar nuevamente las condiciones laborales en beneficio de los empresarios. Para Crónica de América reportó Sofía Montoya. Muchas gracias por ese informe. Aprendemos, viene muy bien saber lo que pasa en toda nuestra América. Quiero rescatar dos aspectos del contenido. Uno es el del salario real, que pasa de $160 en 2007 a 360 en el 2015. Es una suba extraordinaria, impresionante, porque es una suba en dólares, algo que para el resto es bastante impensable, sobre todo en los tiempos que corren. Y también la cobertura del seguro social, tan modesta como era en el 2007, un 26%,
creciendo en el 2013 un 43%, pero no encontrando su meseta, sino que todo lo contrario, subiendo también en su derrotero hasta llegar ahora al 67%. Valoro muchísimo esto que nos cuentan desde Ecuador. Seguimos en Ecuador, Víctor Hugo, porque hay un dato. En 2015 se aprueba la Ley de Justicia Laboral. Es un cambio decisivo justamente en la legislación, en paralelo con lo que pasó en Argentina con la resignificación del trabajo para las amas de casa, las jefas de hogar. Acá además hay una cuestión interesantísima de género. Nos va a hablar también desde Ecuador Carlos Marx Carrasco, que es el ex ministro de Trabajo de Ecuador. Una de las preocupaciones fundamentales en el gobierno de la Revolución Ciudadana, el combate al desempleo, el combate al trabajo precario. Recordemos que en diciembre de 2006 la tasa de desempleo era del 6.3%. El año pasado, en septiembre, la tasa de desempleo estaba en el 4.2%. Y en septiembre de este año el desempleo es del 5.2%, ubicándose en una de las tasas más bajas de la región. Está pendiente al menos una parte del sector privado. Arrimar el hombro, sector público, sector privado, en una alianza estratégica, y la preocupación número uno debe ser la generación de trabajo productivo. Yo creo que este mismo gobierno y el gobierno entrante, que aspiramos que sea el de Lenín Moreno, se continúe en ese sendero. Muchísimas gracias al ministro. Son aportes que valoramos muchísimo en el ida y vuelta que procuramos establecer. Vamos a hacer una pausa, Cintia, pero tenemos una visita que vale la pena anunciar otra vez. Carlos Tomada, ministro de Trabajo durante toda la gestión, los 12 años del kirchnerismo, el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Muy pronto estamos con ustedes. No hay ser humano ni acción trascendente que no tenga detractores, y Fidel y su revolución trascendieron en el espacio y trascenderán en el tiempo. Contigo se cumple lo que nuestro viejo luchador, el general Eloy Alfaro, amigo de Martí, solía decir: si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Cuba fue solidaria con la revolución liberal alfarista de fines del siglo XIX y ha sido solidaria con nuestra revolución ciudadana del siglo XXI. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, pueblo cubano.